para poder conversar sobre la realidad de la asociación bancaria en un escenario en extremo complejo en materia económica, estamos comunicados en la sexta temporada de Trabajo y Vida Cotidiana con Claudio Bustelo, secretario de prensa de la asociación bancaria. Buenas tardes, Claudio, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Hola Jorge, buenas tardes, el gusto es mío. Bien, Claudio, la semana pasada justamente se realizaron estas elecciones de renovación del secretariado y de congresales por los próximos 4 años en numerosas seccionales de todo el país. Contanos de la importancia de esta jornada de participación de los trabajadores bancarios. Sí, la verdad que fue una jornada histórica prácticamente en todas las seccionales, en las 49 de 53 hubo elecciones. Acá en Buenos Aires, bueno, obviamente es la más grande, con lo cual hubo un operativo montado con fiscales, con presidentes de mesa, con compañeros que venían a las delegaciones a votar, porque también tengamos en cuenta que hay algunos que todavía siguen en la modalidad de teletrabajo, entonces iban a la delegación más cercana. Bueno, sí, la verdad, realmente un porcentaje muy alto de participación, un 70%, más de un 70%, y realmente este contexto donde todavía los bancos grandes, sobre todo los privados, todavía tienen un esquema de compañías en teletrabajo que también dificultan al momento de votar. Depende de que ellos se acerquen a alguna sucursal o alguna delegación que tengan más cercana, que un poco puede ser la opción que se habilitó para posibilitarle a todo el mundo tener la oportunidad de poder participar, ¿no? Que es lo más importante en estos casos. Bien, Claudio, en un contexto inflacionario como el de este año se hizo complejo recomponer los salarios. Ustedes fueron uno de los gremios que les fue bien y que pudieron acordar paritarias. Contanos cómo fue el proceso de acuerdos y en qué quedó el salario básico y bueno, y los tramos que vienen de acá, me imagino a marzo será aproximadamente. No, nuestro acuerdo es anual, es de año calendario, o sea, empieza en enero y termina en diciembre. Todavía estamos con el último acuerdo dentro de los números que hemos establecido. De hecho, ahora en noviembre tuvimos un 10%, nos quedaría un 9% restante para el mes de diciembre. Y ahí, bueno, aplicar la cláusula de revisión en caso que haga falta. Nosotros completaríamos en diciembre un 94,1%. Y esperamos, bueno, obviamente, como siempre decimos, que la inflación no se dispare, que se desacelere este proceso inflacionario como para no tener que aplicarla. En el caso que supere el 94,1, obviamente aplicaremos de vuelta la cláusula de revisión para ajustar el trámite que quede en el caso que haga falta, ¿no? Bien, ¿en cuánto quedó el básico? O sea, un trabajador que entra a trabajar en bancarios, ¿qué salario tiene? Mira, ahora a noviembre, tomando en cuenta la participación de las ganancias, quedaría en 226.385 pesos. Y en diciembre, con este 9% que te decía, se iría a 237.393. Eso tomando el acuerdo que se firmó ahora en junio, con lo cual, como si te decía, si esto hay que ajustarlo, hay que hacer un toque de acuerdo a la inflación, por supuesto se ajusta también. Bien, Claudio, en estos momentos como los actuales se demuestra la necesariedad de organizarse y participar en la actividad gremial para poder encontrar salidas de conjunto por parte de los trabajadores. ¿Qué observás en las camadas de jóvenes de trabajadores con respecto a la participación y al compromiso colectivo? Porque hay algunos gremios con los que hablamos que es uno de los problemas que tienen, ¿no? El tema de la banda etaria, en donde en general no vienen con una historia sindical y bueno, se hace un poco difícil sumarlos a la tarea. Sí, las nuevas generaciones a veces se complican. Nosotros nos sorprendió gratamente ahora en la última elección, y fue uno de los comentarios que tuvimos en las reuniones nuestras, la cantidad de jóvenes que vimos, tanto como presidentes de mesa, como fiscales, que iban a votar. Sinceramente nos sorprendió, vimos un montón de caras nuevas, de chicos jovencitos que se ve que recién o entraban o hacían sus primeros pasos en los bancos. Realmente nos sorprendió gratamente, porque también teníamos esa idea, ¿no?, que hay una generación que está en el medio por ahí, la de 30 años ya sabemos que participó, que militó, que acompaña, pero estaba esa generación de los recién ingresados, digamos, la banda de 18 años en adelante, los llamados millennials, como lo dicen, y la verdad nos sorprendió gratamente. Vimos muchísima gente nueva, se acercó muchísima gente a votar, que la verdad que no los conocimos, nosotros tenemos más o menos identificados, más allá de todos los compañeros, obviamente, que cada gremial conoce de su mismo banco, pero nosotros cuando viene un fiscal o un presidente de mesa, por lo general los conocemos. Realmente había un montón de gente que se veía que era nuevo, que fueron la primera vez que era un fiscal o presidente de mesa, y se veían las ganas que tenían de sumar, ¿no? Por ahí tenían el desconocimiento del miedo de votar, digamos, en una elección, pero realmente se vio con muchas ganas y la verdad nos sorprendió claramente. Bien, uno de los sectores que a pesar de la crisis sigue creciendo, o son los sectores exportadores o la banca.
¿Eso genera de alguna manera un incremento de los puestos de trabajo o por el tema de la tecnología o las grandes modernizaciones que tiene no solo cajeros automáticos, el home banking y otras tareas, eso limita la entrada de más personal? ¿Cómo ves vos esta situación de cara al futuro? Claro, sí, la tecnología, como obviamente en este caso se utiliza a favor de las empresas, ¿no? Nosotros lo que siempre decimos que la tecnología tiene que estar a favor de la empresa y del trabajador, no un reemplazo al trabajador. Si bien no hay despidos masivos prácticamente en ningún banco, alguno que otro que a veces siempre da la nota, en líneas generales no hay movimientos masivos, sí entra mucha gente por ahí para lo que es la parte de sistemas. Estamos notando que en todos los bancos los ingresos, la gran mayoría es para el área de sistemas, informática, y por ahí cuando se ve una persona que se jubila o que renuncia o que se va, por lo general no se reemplaza. Nosotros como se da que la mayoría de los bancos no hay una diferencia muy grande en cuanto a trabajadores que había desde antes de la pandemia hasta ahora. No es muy significativo el número, pero sí se fue mucha gente porque obviamente se jubiló, se fue o simplemente renunció, y por otro lado entró gente, pero la mayor cantidad de trabajadores que entraron, por lo general, por lo menos los relevamientos y los datos que tenemos, es que son para áreas informáticas o de sistemas y demás. Entonces como que hay una migración, evidentemente la tarea como se estaría profesionalizando, y por supuesto eso siempre decimos que se tienen que reconvertir los puestos laborales, ¿no? O sea, evidentemente una nueva tecnología que avanza, que no podemos pararla, y claramente tampoco queremos pararla, simplemente queremos que se adecúe, que se reconviertan todos los puestos. Bancaria de hecho también está dando como sindicato cursos, capacitaciones permanentes, todo lo que es este avance tecnológico que es imparable y que lo vemos en todos lados, pero nuestra actividad puntualmente nos pega muy de cerca, para preparar a los trabajadores y a los compañeros para que el día de mañana hay un puesto X que por ahí tiene que enviar a otro, cuando tengan la suficiente capacidad y estén capacitados como para poder hacerlo, y justamente no haya que reemplazar a ese trabajador, sino que se reconvierta. Bien, Claudio, por último, estamos a poco más de un mes del comienzo del nuevo año, un año electoral a nivel nacional. ¿Qué avisorás y qué ejes crees que se deberían profundizar por el gobierno para garantizar una elección que impida el retorno de gobiernos de derecha, que tanto mal han hecho al país? Sí, yo creo que principalmente hay que buscar puntos de acuerdo, diálogo, por ahí dejar de lado egos personales y pensar en el colectivo, ¿no? O sea, acá nosotros vemos simplemente la parte del trabajador, y claramente hay políticas que favorecen y que ayudan y acompañan a los trabajadores, y otras que directamente no los tienen en cuenta, y eso creo que lo vivimos ya hace 4 años cuando tuvimos un gobierno de derecha que muy poco pensaban los trabajadores, todo lo contrario. O sea, la prioridad eran las ganancias de las empresas, maximizar esas ganancias, y bueno, lo que eran derechos justamente, ni hablar de salario, ¿no? Que perdieron cerca de 20 puntos. Digamos que todo el trabajador se ve perjudicado siempre con una política de derecha, en el sentido que no ve, consigo yendo como debía tenerlo, ¿no? Realmente y aparte de lo que es meramente salarial, ¿no? También los derechos, ¿no? Por eso lo vivimos en el caso nuestro de bancaria, que por ahí te puedo hablar con más precisión. Permanentemente nos querían sacar derechos, querían sacarnos el día de bancario, querían modificarnos el horario, querían sacarnos los bonos, participación en las ganancias. O sea, no es por ahí salario propio, más allá que nosotros conservamos el poder adquisitivo, pero fuera del salario propio también son de salario diferido, ¿no? Como son los derechos. Así que es una lucha constante, que esperamos que sobre todo la clase trabajadora tenga noción de eso al momento de votar, que realmente ponga en la balanza que como trabajador qué nos conviene y qué nos representa y qué nos soluciona la vida, ¿no? Porque en definitiva esto es, a veces uno dice el voto, bueno, va a ser lo mismo, realmente no es lo mismo, y hay claras diferencias y marcadas diferencias. Por eso es que esperemos que la gente tome conciencia y sea un voto realmente pensado, elaborado, y que no sea un voto al azar, un voto con bronca, un voto del momento, ¿no? Que sabemos que después cómo estas cosas como terminan. Bien, Claudio, ya que estamos hablando del año que viene, ya específicamente, ¿cuáles son para vos las asignaturas pendientes o las cosas que más podrían desear los trabajadores bancarios que podría tratar de resolverse, una problemática que vos esperás que en poco tiempo se vaya resolviendo? Un tema puntual nuestro que nos afecta mucho lo que es la actividad de bancario en sí es el tema de impuesto a las ganancias. Por eso esperemos que prospere el proyecto de Penentado Palazzo, que junto con otros diputados, digamos los 3 diputados nuestros bancarios, más otros diputados de acción sindical, se presentó en el Congreso, donde justamente en nuestro caso muchas veces los aumentos, los premios, esas cosas prácticamente no se llegan a ver en el bolsillo, como hablábamos antes, ¿no? Que es lo que debería tener un trabajador, y realmente es el fruto de su esfuerzo, ¿no? Con lo cual
debería verse reflejado. Por eso este proyecto estamos, digamos, dando a hacer todo el énfasis necesario como para que se trate, se llegue a dictamen y después trate en la Cámara, porque es un proyecto que la verdad que modifica todo lo que son las escalas, todo lo que son los mínimos no imponibles, por ejemplo, llevándolo a 10 salarios mínimo vital y móvil, o en su defecto 5 canastas básicas, que eso daría hoy por hoy un mínimo no imponible de 160.000 pesos aproximadamente, y eso claramente es otro número, hoy por hoy está cerca de 330, con lo cual el bancario promedio, digamos, entra todo en ganancias, y bueno, la idea es justamente que esto se evalúe, se solucione, que son unos temas de materia pendiente que tiene el sindicato. Para nosotros, partiendo de la base que el salario no es ganancia, ¿no? Eso siempre fue un lema del sindicato que siempre lo expresó en todos lados, tanto Sergio Palazzo como nosotros en el sindicato, y que bueno, esto sería en cierto modo un alivio como para empezar a resolver este tema de a poco, que si bien obviamente es un ingreso y todos los gobiernos del mundo viven dispuestos, claramente hay que buscarle la vuelta para que este tipo de ingresos venga de otro lado y que no provenga justamente de la clase trabajadora, que claramente el salario, como te decía antes, no es ganancia. Ojalá que esto se modifique, esto sería un punto hoy muy importante para los bancarios, y entiendo que para muchos también sindicatos que por ahí tienen quizás la suerte o bueno, la gestión de haber conseguido salarios altos, que bueno, en este caso nos pega bastante, con lo cual esperamos que se trate, esperamos que se llegue a un acuerdo y esperamos que se modifique esta ley para que, bueno, justamente podamos disfrutar plena e íntegramente de todos los aumentos, todos los acuerdos que hace el sindicato. Bueno, deseamos que se cumpla este deseo, y que además es importante porque, bueno, la participación destacada que tiene el secretario general de ustedes, Palazzo, en el Congreso se nota, y bueno, los que escuchamos a veces las sesiones de la Cámara de Diputados, bueno, tenemos que entender que es uno de los referentes destacados del sindicalismo, que tiene una voz importante dentro del Parlamento. Muchísimas gracias desde Trabajo y Vida Cotidiana, un fuerte abrazo, y bueno, nos seguiremos comunicando. Quédate en línea, por favor. Muchas gracias, Jorge.